¿Cómo estás, Severo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti y a todo, Darío. Sí, el título es más bien una ironía, ¿no? Ujú. Estamos listos para las velas y los abanicos, diría yo, Darío. Efectivamente, el día de ayer hubo mensajes del Centro Nacional de Control de Energía y para nuestro auditorio el Centro Nacional de Control de Energía es el que se encarga, es el árbitro, es el que se encarga de que el sistema se mantenga confiable, operando y además es el que se encarga de el mercado eléctrico mexicano. Por eso es importante que el SENACE permanezca independiente. Por ahí hay propuestas que han querido regresar a la comisión. Es importante que se mantenga como árbitro por una lógica, me parece elemental. El día de ayer, efectivamente, hubo dos alertas de emergencia, Darío. Una a las 5 de la tarde, que tú acabas de mencionar, en donde se salieron alrededor de 200 megas, Darío, como el punto 5 de la demanda de energía eléctrica. Pero esto se dice a la ligera. Eso quiere decir que hubo una parte de la demanda que ya no tuvo electricidad, Darío. Una parte o que necesitaba para producción, etcétera. Ahí se va perdiendo, evidentemente, recursos económicos. Pero hacia las 7, Darío, volvimos a otra vez a otro estado de emergencia, que es cuando entra la carga esta famosa, que es cuando todos llegan a su casa, prenden las luces, etcétera. Y ahí se perdieron alrededor de 2.600 megawatts por un tiempo. Y eso evidentemente es una pérdida económica importante y además un estado de emergencia. El estado de emergencia quiere decir que el sistema eléctrico está operando, que está ya fuera, perdón, de los límites operativos y es un estado de emergencia en donde hay que, lo que se llama coloquialmente, tirar carga, es decir, sacar de línea a centros de producción, áreas de distribución, etcétera, ¿no? Ahora, es importante, Darío, ver estructuralmente qué es lo que está sucediendo, porque estas situaciones no son coyunturales, son alarmas que nos indican la situación del sistema eléctrico. Si nosotros analizamos, Darío, cómo se comporta nuestro sistema, en el verano, el norte, que es el motor energético del país, importa energía eléctrica, nos pide más, mucho por los sistemas de refrigeración, aires acondicionados, etcétera. Y en el norte exporta. Pero las venas por donde importan y exportan energía eléctrica están congestionadas, Darío. Es como si en una casa tú quisieras meter el cuádruple o 5 veces el agua que te admite la tubería. Evidentemente necesita refuerzos. Y eso nos lleva al programa de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión que hace el SENACE, Darío. Y si uno evalúa la última publicación, que es 223-227, se puede ver que el 70% de los estados operativos de alerta o de emergencia es por falta de infraestructura, Darío. Eso quiere decir que el SENACE puntualmente ha dicho, oye, me falta aquí infraestructura, me faltan refuerzos, me faltan líneas, y esos proyectos se han diferido, Darío. Eso quiere decir que ha habido decisiones presupuestales que han diferido los proyectos y que nos colocan en una situación de vulnerabilidad estructural, porque como ya lo hemos platicado, Ujú. las líneas de transmisión no se ponen de la noche a la mañana. Claro. Aquí nosotros nos preguntamos, Darío, si no hubiera sido mejor en lugar de invertir 6.200 millones de dólares en las plantas que se adquieren Iberdrola y que CFE no fue dueño ni antes ni después, si se hubieran mejor invertido en líneas de transmisión, Darío. Si tú recuerdas los proyectos estos de corriente directa que se cancelaron al principio porque se iban a revaluar, eran de alrededor de 1.000 millones de dólares cada uno, si mal no recuerdo. Me parece, Darío, que en esta coyuntura que estamos viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, con estos calores récord, se puede alterar aún todavía más el sistema. Tú imagínate una zona metropolitana que ahora sí requiera aires Ujú. acondicionados. Ni la infraestructura, Darío, ni las tarifas, ni el esquema de subsidios está preparado para eso. Me parece que hay que atender este tema de inversión en infraestructura eléctrica. Son avisos importantes. O sea que entonces sí hay que preparar los abanicos y las velas. En el caso mismo de la Ciudad de México, podemos ser objeto de cortes también. Por supuesto, y lo fuimos, Darío. Hubo zonas del área metropolitana que recibieron cortes porque en un escenario en donde estás en emergencia, pues comienzan a lo que le llaman a tirar carga. Lo importante es que necesitamos refuerzos en las líneas de transmisión, Darío. No hemos hablado ni siquiera de nearshoring. Estamos hablando de la operación normal del sistema y tenemos que empezar ya. Los proyectos se han diferido, Darío, ya varios años y no son de la noche a la mañana, por lo que es primordial para evitar este tipo de sucesos que se atiendan las necesidades de inversión, sobre todo de la Red Nacional de Transmisión, Darío. Severo López Mestre, especialista y consultor en energía, te agradezco mucho tu colaboración.
Gracias a ti, Darío, y muy buenas tardes. Buenas tardes.